novedad del fallecimiento del intendente Graciano, el intendente de Reducción, ¿no? Allí están las imágenes que veíamos, el intendente estrellado con su avioneta en la localidad de Villa Mercedes. Vamos a hablar con Daniel Gutiérrez, que es periodista de allí, de aquella localidad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, ¿qué datos se conocen a esta hora, Daniel, del fallecimiento de Graciano? Mira, el triste episodio ocurrió antes del mediodía en el kilómetro 764 de la autopista de las Serranías Puntanas, de la Ruta 7, para que la gente se ubique a unos 20 kilómetros al sur de Villa Mercedes, en realidad entre Villa Mercedes y Justo de Arat. Allí venía el intendente, el único tripulante de la aeronave, y lamentablemente se precipitó a tierra. Hay toda la información, obviamente es off the record, porque está actuando la Justicia Federal, el fiscal federal de Villa Mercedes, y me comentaban hace minutos que está llegando al lugar la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, y bueno, las causas del accidente no se conocen mucho. Lo que te puedo decir extraoficialmente, cosas que no han trascendido: el intendente se dirigía a un campo de su propiedad. El campo está muy cerca de la 5ª Brigada Aérea, allí en Villa Reynolds, casi pegadito a una de las cabeceras. Él venía pilotando el avión. El avión es un avión de menor porte. Gente del Aeroclub de Villa Mercedes, que era asiduo visitante, el intendente Graciano, me dicen que el avión es un Bristol Classic fabricado por PRM Aero de República Checa. Es un monomotor biplaza de ala baja diseñado para vuelos de entrenamiento y remolque de planeadores. Me dicen también que hay varios modelos para distintas prestaciones. Aparentemente, esta información que te comento off the record, es que el avión podría haber tenido algún problema en el vuelo y quiso aterrizar de emergencia. No llegaba a la pista que él posee en su campo, a unos 10 kilómetros ubicado desde donde fue el accidente fatal, y tampoco a una pista de la estancia Santa Romana. Es una estancia muy grande, allí cerca de Justo de Arat, que inclusive tiene un museo aeronáutico muy importante, te diría casi único en la Argentina, tiene una pista totalmente autorizada. Aparentemente el piloto tuvo un percance, la aeronave se precipitó a tierra, pero se arrastró unos 70 metros y con lo que se conoce en la jerga, que capotó, es decir, que se dio vuelta, y el intendente falleció dentro de la aeronave de manera instantánea. Estaba solo Daniel, ¿no? Él estaba solo, sí. Incluso me comenta gente que estuvo allí en el lugar que aparentemente se dirigía a su campo, como te decía, porque dentro del avión había bolsas con comestibles, con carne más precisamente. Era sido visitante de la ciudad, del Aeroclub y del campo este que te digo que está pegadito a la 5ª Brigada Aérea. El área se conoce como Villa Reynolds, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes está el lugar, hacia el sur, y el accidente ocurrió a 2.000 metros de la entrada El Pancho, que está sobre la mismísima Ruta 7, allí en el kilómetro, como te decía, 674. Bien. Daniel, ¿las condiciones climatológicas a esa hora cuáles eran? Mira, aquí amaneció la ciudad, prácticamente toda la provincia, con mucha neblina. Inclusive desde la policía se pedía circular con prudencia, pero a las 11:30 de la mañana, cuando pudo haber ocurrido el accidente, pasada 11:30 de la mañana, te digo que nosotros llegamos 20 minutos después. El techo de nubes, si bien estaba nublado, pero el techo de nubes ya era alto, la visibilidad era muy buena, porque nosotros a 2.000 metros aproximadamente del lugar, el accidente fue 2.000 metros hacia adentro del campo, podíamos divisar parte de la aeronave, gente trabajando allí, inclusive cintas que habían colocado para demarcar el lugar del accidente.
no había neblina y te diría que al menos en superficie no había viento. Llama la atención porque todos coinciden en que era un piloto avezado, ¿no? Graciano. Exactamente. Habrá que ver, ¿no?, qué dictamina la Junta que está evaluando este accidente, la Justicia Federal también, un caso que ha conmovido, ¿no? Sí, un caso que conmovió, y bueno, de repercusión, un intendente en ejercicio del poder, una persona que había estado ya anteriormente en la intendencia durante, tengo entendido, casi 10 años, y bueno, que después volvió a ser electo y ganó por amplia mayoría, una persona muy querida, además muy conocido. Yo hablé con gente cercana al Aeroclub de Villa Mercedes, y era una persona muy asidua. Hacía un mes que no lo veían por allí, pero sí una persona muy asidua al Aeroclub y a toda la actividad que surgía en nuestra ciudad. Y bueno, y el dato este que te digo del campo, obviamente que está en pleno curso la investigación. Yo no puedo aventurar nada porque ni siquiera soy especialista. Total, sí. Pero por los datos que tenemos, la forma que se provocó el accidente y lo que nos comentaba, seguramente el intendente tuvo un imprevisto en el vuelo, un vuelo de 1 hora aproximadamente, o algo más de 1 hora de reducción a Villa Mercedes. Estamos hablando de cuánto, 180 kilómetros, Sí. 170, 180 kilómetros en línea recta. Y el intento de, aparentemente, Sí. gente que estuvo allí en el lugar y que conoce un poco el tema, el intento de poder descender de imprevisto, y el avión que hace un arrastre de unos 60, 70 metros, como te decía, y que se da vuelta, ¿no? En la jerga, como te contaba, se llama capotar, se da vuelta y el intendente pierde la vida allí en la cabina del avión. Hay una pista cercana, Sí. de Santa Romana, y bueno, y yo sé que esto es extraoficial, que él tenía una pista en el campo. Aparentemente son pistas como existen en la Argentina, no son pistas oficiales. El vuelo no estaba declarado como un vuelo de tal punto a tal punto con un plan de vuelo, Sí. donde te toma una torre de control y hay un seguimiento por radar. Sí. Esto no ha sido así, pero como hay de cientos y cientos de vuelos en la Argentina. Claro. Viajar de un campo a otro campo, donde muchas veces es habitual, no debería pasar, pero pasa. Al menos me contaban fuentes cercanas a la investigación y a la gente de la ANAC, que se da ese tipo de viajes, ¿no? De un punto a otro, pero sin un plan de vuelo y no hay seguimiento de la aeronave. En Claro. este caso una aeronave Sí, de de pequeño porte de pequeño relativamente porte. pequeño. Claro, pequeño porte. Ahí estamos viendo en la gráfica la ruta del vuelo. ¿Cómo se enteraron, Daniel, de la noticia? Bueno, nosotros como periodistas, viste cómo es el tema, Sí. enseguida fuentes que uno tiene nos avisaron que había un accidente en ese kilómetro y raudamente salimos para allí. Inclusive cuando estábamos en el lugar, nosotros conocíamos, había trascendido la información, Sí. pero no la teníamos chequeada y Claro. no la podíamos dar al aire, que se trataría del intendente de reducción. Después confirmamos el apellido porque llegó una persona en una camioneta que era familiar y nos dio el nombre de Graciano, sin saber que efectivamente era el intendente o ex intendente. Hasta allí no conocíamos bien la información de primera mano, pero estando en el lugar había trascendido eso, que él viajaba a un campo cercano de Quinta Brigada. Pero bueno, con el correr de los minutos, distintas fuentes que tenemos aquí en la ciudad, vinculadas a distintos sectores, nos fueron confirmando eso. Bien. Del campo de su propiedad, allí muy cerca de la Quinta Brigada, que se dirigía hacia allí, y que bueno, que un imprevisto hizo que lamentablemente habría querido aterrizar de emergencia, Claro. al no llegar a ninguna pista prevista del lugar. Santa Romana, de donde cayó el avión, está 4 o 5 kilómetros, Claro. o quizás menos, y
su campo en línea recta puede estar a unos 10 kilómetros aproximadamente. Claro. Bueno, no llegó aparentemente en ninguno de los dos lados y lamentablemente pierde la vida. Claro, una zona que conoce y mucho, ¿no? Graciano. Por eso es lo que llama poderosamente la atención. La zona está absolutamente vallada, ¿no? La zona está vallada, hay todo un campo que fue sembrado con maíz y ahora está obviamente trabajado, por eso estaba muy limpio, la vegetación rala y podíamos observar nosotros a unos 1.500, 2.000 metros cómo trabajaban en el lugar, vallaron la zona y ya te digo que hace media hora me confirmaron que estarían viajando al lugar, no sé ya si en la tarde de hoy o mañana a primera hora, desde la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, para ver qué pudo haber pasado. Claro. Y el arribo, me decías, de familiares también al lugar y todo, bueno. Y al menos nosotros estuvimos hasta las 15 horas allí en el lugar, todavía no había llegado el fiscal federal. Bueno, habían pedido preservar el lugar, estuvieron trabajando bomberos voluntarios del cuartel Fortín de Villa Mercedes, Defensa Civil de Villa Mercedes, de policía, llegó gente de la ANAC y obviamente el lugar está vallado y va a seguir así vallado hasta que la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos se haga presente y puedan evaluar qué pudo haber pasado, ¿no? En estos casos, como ocurrió en el avión, que todavía el aeropuerto de Villarrey no está inoperante o no está operativo, con la caída, recordás vos, hace algún tiempo atrás, del avión de combate de la 4, el piloto cuando fue a despegar lamentablemente cayó y perdió la vida. Bueno, el aeropuerto todavía está bajo investigación, ese accidente está bajo investigación, y todavía no está operable el aeropuerto. Daniel Gutiérrez, desde Villa Mercedes, periodista, gracias por el tiempo y por los detalles. Por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, las condolencias a la familia, al pueblo de Reducción y toda la gente que conocía a este infortunado intendente. Una lástima realmente. Gracias, Daniel, por el tiempo. Saludos. Hasta luego.